Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Después del disgusto y del profundo enfado que ha provocado en nuestra comunidad la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Velilla del Río Carrión, mañana puede ser un día importante para despejar dudas sobre el futuro de la planta palentina y de otra central asturiana. Mañana se reúnen en Madrid el ministro de Energía, los presidentes de Asturias y de Castilla y León y el presidente de Iberdrola. Nadal, Fernández y Herrera intentarán frenar los planes de Sánchez Galán. Políticos de distinto signo aparcan sus diferencias para intentar dar esperanza a un sector, el del carbón, que está a punto de perderla. Bienvenidos. La imagen del día la hemos vuelto a grabar en las Cortes, en el Pleno, donde los grupos políticos coinciden en pedir que la térmica de Velilla siga funcionando, pero donde unos y otros se culpan del posible cierre. Al final se han puesto de acuerdo en lo esencial, pero entre medias se han tirado los trastos a la cabeza en condiciones a propósito de quién ha defendido más el carbón y quién no ha hecho lo que debía hacer para evitar esto. En contra, ninguno. Con 45 abstenciones y 35 votos a favor, las Cortes, a petición del PSOE, reclaman al Gobierno de Rajoy que deniegue el cierre de la planta de Velilla y a Iberdrola que rectifique. Sale adelante también la petición del Partido Popular para que no se tenga en cuenta la moción que PSOE y Podemos respaldaron en el Congreso. Lo hace con el voto de los socialistas. Esa moción ha sido el eje de todos los reproches. Como hoy ustedes van a apoyar esta moción y otra en el Congreso pidiendo a Iberdrola que rectifique, Sánchez Galán va a rectificar su decisión y Velilla no va a cerrar. Pero no se dan cuenta de lo absurdo de su manipulación. Y ustedes lo que están haciendo con su hipocresía es sencillamente debilitar al Gobierno de España en una negociación que será fundamental para el futuro económico de nuestro país. Podemos ha insistido en una planta de biomasa como alternativa si el cierre se produce. Planteamos soluciones para evitar la deslocalización de los empleos y procurar alternativas en las cuencas. No nos vale nada de toda la planta. Solo nos valdría una cosa, una chimenea muy grande para un humo pequeño y la portería. Ustedes lo que están diciendo es que se cierre la central. Izquierda Unida dice sí temporal las térmicas, pero con condiciones. La central térmica de Velilla debería permanecer única y exclusivamente para carbón autóctono. La Unión del Pueblo Leonés ha culpado a PP y PSOE de la situación. La cuestión es que hay que mantener una misma línea siempre. Y Ciudadanos no se ha movido un ápice de su posición. La descarbonización es inevitable. Que cuando nosotros no hacemos política, cuando no queremos hacer política, otros vienen y la hacen por nosotros. Descarbonización más dilatada, defiende el Partido Popular, que en Europa solo apoyan España, Polonia y Alemania. Hasta 3 proposiciones se han debatido esta mañana en ese pleno de las Cortes, todas ellas defendiendo la continuidad de la térmica de Velilla, pero con los grupos echándose la culpa del cierre de Velilla y del descorazonador futuro que le espera al sector del carbón. Esta noche profundizamos sobre este asunto con 2 de los procuradores que han protagonizado ese debate parlamentario. Raúl de la Hoz es el portavoz del PP en las Cortes Regionales. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Ricardo López Prieto es procurador de Podemos por la provincia de Palencia. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta es directa. ¿La central térmica de Velilla está sentenciada? Pues por la precipitación del Partido Popular a la hora de llevar a cabo ese Real Decreto, pues hay muchas posibilidades de que haya cometido errores, tanto sociales como legales, y que ponga en dificultad la continuidad de la central térmica de Velilla. ¿La central térmica de Velilla está sentenciada? No porque el Gobierno de España, desgraciadamente en solitario, porque no recibe el apoyo ni de Podemos ni del Partido Socialista, de ningún otro partido del arco parlamentario estatal, va a intentar evitarlo con un decreto que nos gustaría que fuera decreto ley, pero que va a quedarse en Real Decreto sencillamente porque Partido Socialista y Podemos se niegan a convalidarlo en el Congreso. Ese Real Decreto lo que va a pretender es, primero, impedir que Iberdrola abandone la central de Velilla y, en el caso de que eso suceda, sacar a subasta la central para que otra tercera empresa pueda continuar con la actividad. Eso es lo que nosotros consideramos es pelear por el futuro de la central de Velilla, sea en manos de Iberdrola o sea en manos de otra sociedad. Ricardo.
Sí, yo creo que lo que hay que pelear es que en vez de un Real Decreto, donde lo único que se hace es convalidar lo que propone el Gobierno, es que se haga a través de una proposición de ley donde los grupos parlamentarios podamos meter enmiendas y entre esas enmiendas defender el carbón autóctono. Una cosa, ojalá, pero ¿sabes por qué eso no es posible? Y se lleva intentando negociar desde febrero, porque tu partido y el Partido Socialista se niegan a apoyar al Gobierno para sacar adelante ese Real Decreto. Bueno. Por lo tanto, es un poco hipócrita, perdona que lo diga así, que vengamos aquí a decir que sí, que queremos que se haga un decreto ley, cuando tu partido en Madrid dice no a un decreto ley, no a la convalidación de una norma con ese rango que impida el cierre de Velilla. Por eso es lo que decíamos esta mañana y lo que le reprochábamos también al Partido Socialista, de que está muy bien ponerse el casco de minero cuando se atraviesa Guadarrama, pero está mucho mejor defender a los intereses de Palencia, de Castilla y León y de nuestra economía en Madrid. Sí, lo que está bien es que se haga una norma donde participen todos los grupos y donde podamos defender nuestro carbón. Vamos a hablar, no del origen, pero sí del origen más reciente de todo este asunto, de esta polémica. De hecho, el Partido Popular ha acusado tanto al Partido Socialista como a Podemos de que detrás del cierre de la térmica de Velilla está aquella proposición de Podemos de retirar los pagos por capacidad a las centrales térmicas que superen un límite de emisiones de CO2. ¿Podemos se arrepiente de haber apoyado en su momento esta proposición en el Congreso? Lo que tenemos que decir es que rotundamente es falso que esa moción adelante el cierre de las centrales térmicas el año 2020. Esa moción y ese límite no supone el cierre de las centrales térmicas, estas pueden seguir funcionando, simplemente es una decisión empresarial motivada por dos razones. La primera es por el fin de la minería el 1 de enero del 2019, gracias al acuerdo del Partido Popular, y el segundo es por el Plan Nacional Transitorio, aprobado también por el Gobierno de Rajoy hace un año, donde obliga a las centrales térmicas a cumplir antes del 1 de julio del 2020 la normativa medioambiental. De hecho, ya ha habido otras centrales que han solicitado el cierre, algunas plantas de generación de plantas de ciclo combinado, ya lo ha dicho el ministro Nadal, y también acabamos de conocer ahora mismo que Compostilla, que Endesa no va a quemar carbón nacional a partir del cierre de la minería hasta que cumpla esa fecha del 1 de julio del 2020. En el PP lo tienen claro, acabar con estos pagos por capacidad es el fin de las térmicas. Es que es así de evidente y lo demás es mentir. Es decir, las centrales térmicas de carbón se mantienen porque existen los pagos por capacidad. Los pagos por capacidad no es más que una forma de retribución de la energía, de una energía que efectivamente, reconozcámoslo, es cara, pero es necesaria para mantener la seguridad en el suministro y el control de los precios. Si desaparecen los pagos por capacidad, desaparecen en consecuencia la posibilidad de subsistencia de las plantas. Lo que ha pedido el Partido Socialista y Podemos en Madrid es que España no defienda la negociación comunitaria la existencia de pagos por capacidad en el año 2020, es decir, ya, de forma inmediata. Afortunadamente, el PSOE esta mañana, el PSOE de Castilla y León esta mañana ha reconocido que el Partido Socialista se equivoca manteniendo esa petición de acabar con los pagos por capacidad y, desgraciadamente, Podemos se mantiene en sus 13. Repito, no se trata de jugar a ser los más ecologistas, sino se trata de jugar a defender los intereses de Castilla y León. Sí, yo creo que defender los intereses de Castilla y León es defender los intereses de nuestros mineros, es defender los intereses de nuestras cuencas. No puede ser que el Partido Popular pida una moratoria en los mecanismos de capacidad, que son ayudas públicas a las eléctricas, simplemente y llanamente sin garantizar el consumo del carbón autóctono. Luego vamos a hablar del futuro del carbón y del futuro del carbón autóctono, en definitiva del futuro de las cuencas mineras, que está muy vinculado, como no, al futuro de las centrales térmicas, pero antes también quiero plantear esa opción que había planteado Podemos en los últimos días, la posibilidad de que la central térmica de Velilla se convierta en una planta de biomasa. ¿Por qué el Partido Popular considera que esta opción no es viable? Vamos a ver, porque nosotros consideramos que la alternativa a Velilla, a la central térmica de Velilla, es el mantenimiento de la actividad en Velilla. Efectivamente, Podemos ha enterrado la central térmica de Velilla y ahora lo que está buscando es una alternativa. Nosotros creemos que plantear que la alternativa a la central térmica de carbón de Velilla es una central de biomasa es como pretender sustituir IKEA por una mercería, así de sencillo. Somos partidarios de que tanto en Velilla como en otros puntos de la comunidad autónoma se desarrollen plantas de biomasa, sí, pero en ningún caso como alternativa a la central térmica de carbón de Velilla, que defendemos debe seguir subsistiendo. Al plantear esta alternativa es porque desde Podemos dan por perdida la térmica de Velilla. Evidentemente, nosotros hemos planteado en la proposición de ley que si finalmente ese Real Decreto no consigue paralizar el cierre de la central térmica de Velilla, nosotros hemos votado a favor de la propuesta del Partido Socialista que pedía paralizar este cierre, entendemos que
que el cierre de la central térmica de Velilla, esa planta de biomasa, puede ser una alternativa. De hecho, así lo pedían y así nos lo han comunicado el comité de empresa de los trabajadores. Nosotros entendemos que hay que buscar una alternativa. No puede ser que Iberdrola se gaste 35 millones de euros en restaurar aquella central y no se busque una viabilidad a una comarca como la de Guardo, como la de Velilla, que lleva 6 años perdiendo población. Somos 900 habitantes menos, con una tasa de paro del 26-27% máxima, y entendemos que hay que buscar una alternativa y hay que proponer soluciones, que es la única solución, las únicas propuestas de alternativa que se ha propuesto en ese debate. Entendemos que el Partido Popular ha firmado con el Gobierno, dentro del Plan 13-18 del carbón, únicamente ayudas para depurar aguas, o estamos viendo como en el plan de dinamización lo único que se hace es financiar a una entidad privada como asociada a la Iglesia Católica para financiar las edades del hombre en Aguilar de Campo. Nosotros entendemos que esto no es dinamización y entendemos que antes de que se pierda y que no se deslocalicen los empleos, y entendemos que hay que buscar alternativas. Por eso agradecer desde aquí al Comité de Empresa de la Central Térmica de Velilla, a los trabajadores que hayan visto como viable esta alternativa. Y si se cierra Velilla, es decir, desde el PP ya han dejado claro que van a hacer todo lo posible para que continúe abierta la central térmica, pero ¿qué alternativas hay para dinamizar y mantener el empleo en esa zona? Las alternativas, vamos a empezar por lo más básico, las alternativas las marca el Real Decreto. Y la alternativa es que otra empresa, bien a través de una subasta o bien a través de una adjudicación directa, continúe con la actividad. Por lo tanto, tenemos una cierta garantía de que la actividad va a continuar. Al margen de eso, lo que sí que, lógicamente, planteamos es el desarrollo de las medidas económicas de dinamización, entre las cuales, por supuesto, formaría parte esa y la central de biomasa que plantea Podemos, pero otras tantas, evidentemente. Se trata de desarrollar un territorio que quedaría seriamente dañado si finalmente, y como desea el Partido Socialista y Podemos, la central térmica de Velilla cierra. Detrás de este problema del posible cierre de la central térmica de Velilla y de otras térmicas también, está, como no, el futuro del sector del carbón. Y voy a utilizar un palabra que se está utilizando mucho últimamente, pero no sé si es o no es inevitable la descarbonización. ¿Se puede evitar, tal y como están las cosas, y después de los compromisos firmados también por España con...? Nosotros entendemos que mientras se queme carbón, ese carbón tiene que ser el nuestro, tiene que ser de Castilla y León. Entendemos que ahora mismo hay una lucha entre las eléctricas por aquellos que utilizan el carbón y quienes no lo utilizan, para optar a esas ayudas que van a facilitar que el carbón entre en el mix energético para complementar las energías renovables, y entendemos que mientras se queme carbón, pues tiene que ser el nuestro, y entendemos que es inevitable. Los acuerdos de París son vinculantes, entendemos que hay que marcar, el Gobierno tiene que marcar la agenda de la transición, no se la pueden marcar las eléctricas como se la están marcando las compañías energéticas, y en este sentido nosotros entendemos que el Gobierno es el que tiene que tomar las riendas de la transición energética, mientras se queme carbón sea el carbón de Castilla y León, y al tiempo que se procure una transición justa tanto para los mineros, para los trabajadores y para las cuencas mineras. ¿Es inevitable la descarbonización? Es que es hacerse trampas al solitario, es decir, el proceso de descarbonización de la economía va a ocurrir tarde o temprano. Lo que nosotros estamos planteando, el Partido Popular, desgraciadamente en solitario, en España, pero también en Europa. Recientemente España, Alemania y Polonia han sido los únicos países que no han suscrito un compromiso de descarbonización en el año 2030. Pero lo cierto es que lo que nosotros estamos defendiendo es que el proceso de transición sea lo más amplio posible y, en todo caso, que sean los Estados los que determinen cuál es el mix energético. Entrar en el debate de si el carbón que se debe de quemar es autóctono o de importación es un debate posterior. El primer debate es que se pueda seguir quemando carbón, que es lo que defiende en solitario el Partido Popular. Luego ya entraremos en otros debates, pero precisamente lo que está pidiendo Podemos y lo que está pidiendo el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados es que no haya periodo de transición, es decir, que el proceso de descarbonización sea inmediato, que a partir del 2020 no se queme carbón en España. Y lo que nosotros estamos planteando en el Partido Popular es que haya una transición energética que lideren los Estados, no las empresas, y que pueda alargarse lo más posible, al menos hasta el año 2030. Bien, nosotros entendemos que quien fija esos 5 años, esa propuesta de los 5 años, es el comisario de Energía y Clima, que es Arias Cañete, y hasta donde nosotros sabemos pertenece al Partido Popular. Quizás el Partido Popular tenga que hablar con su homólogo europeo para modificar esos 5 años. Independientemente de todo esto, la moratoria que va a haber para poder optar a estos pagos por capacidad es de 8 años. Estas son las palabras de Arias Cañete, que ha fijado el 2025, donde todavía las empresas podrían optar a estos pagos por capacidad. El Partido Popular habla del año 2030.
Sin embargo, esto no garantiza, como he dicho antes, que las centrales térmicas de Castilla y León se queme carbón de nuestra tierra. En este sentido, es curioso que el Partido Popular pida una moratoria mayor, que pida que las empresas eléctricas puedan recibir ayudas públicas sin garantizar, vuelvo a repetir, el consumo de carbón autóctono. Y en este sentido me gustaría saber qué es lo que piensa el Partido Popular o qué les podemos decir a los mineros de la comarca de Palencia, que llevan 10 meses en casa sin viendo pasar camiones de importación por la puerta de su casa, y estar como está defendiendo el Partido Popular o como ha defendido en el Pleno también el alcalde de Guardo, que pertenece a ACOM, que es una asociación de municipios mineros que defiendan la continuidad de las centrales térmicas, en este caso de Velilla, a través del carbón de importación. Es que de nuevo es mentir y hacerse trampas al solitario, es decir, se vuelve a criticarnos por no favorecer que se queme carbón autóctono cuando lo que se está pidiendo es que no se queme ningún tipo de carbón. Es que es, aparte de mentiroso, hipócrita. La propuesta del año 2025 como año fin de los pagos por capacidad es una propuesta conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Año 2025. ¿Qué pide el Partido Popular, el Gobierno de España? Que no sea 2025, que sea 2030, es decir, 5 años más de moratoria, de supervivencia del carbón. ¿Qué pide Podemos y qué pide el Partido Socialista? Que no sea 25 ni 30, que sea año 2020, es decir, que de forma inmediata se deje de quemar carbón, todo tipo de carbón, sea de importación o sea autóctono. Por lo tanto, criticar que no se favorece la quema de carbón autóctono es tan hipócrita por parte del Partido Socialista y de Podemos como afirmar que lo que se pretende es la supervivencia de unas cuencas mineras cuando realmente lo que se está planteando es el cierre inmediato de las mismas. Vamos a terminar este debate y con una última cuestión, porque mañana se va a volver a hablar del futuro de la central térmica de Velilla y de otras centrales térmicas, porque mañana hay prevista una reunión de los gobiernos asturianos y castellano y leones con el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Yo no sé qué esperan desde Podemos de esa reunión o qué les gustaría que saliese de esa reunión. Bueno, nosotros entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar las riendas de la transición energética, lo volvemos a decir, no puede ser que se precipite y presente un Real Decreto donde no hay garantías legales para evitar el cierre de las centrales térmicas y en este sentido, y por supuesto tampoco establece garantías sociales en las cuencas de León y de Palencia. Entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley donde los grupos parlamentarios podamos presentar iniciativas y podamos contribuir a evitar que sea el fin de una central térmica y el que sea el fin de las cuencas mineras. ¿Qué espera? El planteamiento es muy sencillo, advertirle del contenido de ese decreto a la presidencia de Iberdrola y de las consecuencias que de ello se derivan. Nos gustaría, repito, que hubiera una tramitación parlamentaria del decreto, que se convirtiera en decreto ley, pero tanto Podemos como el PSOE han dicho que no lo apoyarían en ningún caso. Si no lo apoyan en ningún caso, no habría norma alguna, es decir, no habría estrategia normativa de lucha contra el cierre de Velilla. Por eso, lo que mañana se le va a plantear al señor Sánchez Galán, en todo caso a la dirección de Iberdrola, es la advertencia de que, frente a su anuncio de cierre, el Gobierno de España actuará por la vía normativa que tiene, desgraciadamente, la única vía normativa que la oposición le permite. Pues mañana veremos los resultados de esa reunión en el Ministerio de Energía, de Industria y Energía. Gracias, Raúl de la Hoz. A ustedes, como siempre. Gracias, Ricardo. Gracias, buenas noches. Donde sí que ha habido acuerdo en ese pleno de esta mañana es en la proposición no de ley para solicitar la reapertura de la planta de Ornua en Ávila. Además, ha habido acuerdo unánime. Esa planta, les recuerdo, se quemó a principios de noviembre. Los grupos instan a la Junta, en colaboración con la Fundación Anclaje, a adoptar las medidas necesarias con el objetivo de mantener el empleo y la producción de la fábrica. Las sensaciones son buenas. Creemos que el puzzle está casi completo. Nos falta la pieza fundamental, que es la decisión de la empresa de reconstruir, pero creemos que van las cosas por buen camino. Falta la investigación judicial en la planta, que ya la están realizando, y una vez que tengan el informe de la Policía Judicial, me imagino que tomarán la decisión. Pues bienvenidos sean los acuerdos de esta mañana en torno al futuro de la planta de Ornua en Ávila. Pequeña pausa para la publicidad, enseguida retomamos la actualidad en nuestra tertulia.
Tiempo ya en nuestro informativo de la medianoche para analizar con los periodistas lo que ha dado de sí esta jornada. Esta noche me acompañan Ana Rodríguez. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas noches. muy buenas noches. Bueno, y antes de comenzar a debatir sobre política y sobre otras cuestiones, vamos a leer los titulares más destacados de la prensa regional. Con ellos viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Con qué arrancamos hoy? Mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera una buena noticia económica. Las empresas de la región declaran crecimiento récord de sus negocios a Hacienda. Y después matiza que el aumento de la facturación de las sociedades de Castilla y León triplica el de los gastos de personal. Diario de León destaca en su primera que el acuerdo Junta-Gobierno saca 700 camiones diarios de la Nacional 120. Y Diario de Burgos que el pago fraccionado de impuestos locales supera ya los 20.000 contribuyentes. Señala también que desde 2015 los planes personalizados que ofrece el Ayuntamiento han sumado un 13% más de contribuyentes y que el reparto mensual de tributos es el que tiene más tirón. Diario ABC: el PSOE sucumbe al brete del PP y desdice a Ferraz con el cierre de 2020. Votan a favor de instar al Gobierno a no atender el mandato del Congreso que podría precipitar el cese de las plantas. Diario de Valladolid: El Mundo: el Ayuntamiento lanza la mayor oferta de empleo en 15 años. Diario La Razón: Castilla y León se coloca a la vanguardia en la lucha contra la violencia machista. Diario Palentino: el turno de oficio asiste a más de una víctima de maltratos cada 2 días. Y por último, Diario de Valladolid: El Mundo destaca también en su primera que Valladolid luce una nueva estrella, la que corresponde al restaurante Trigo, que se eleva al firmamento Michelin junto a la Botica y la Abadía de Retuerta. Pues enhorabuena, en este caso al restaurante El Trigo, a sus responsables, y enhorabuena a los otros restaurantes de Castilla y León que mantienen su estrella Michelin. Ya tenemos 10 estrellas, se suman la del Trigo, a la Botica, Cocinandos, El Ermitaño, La Lobita, Baluarte, Villena, Víctor Gutiérrez, Receptorio y el Cobo Vintage. Bueno, esto es una gran noticia, ¿eh? Juanma, qué apetito a estas horas. No son horas, pero es hora de felicitar a estos cocineros que han conseguido, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, pues hacer de la cocina castellano y leonesa un referente y conseguir estas 10 estrellas Michelin. Habrá que hacer una ruta, ¿no? Hombre, yo estoy doblemente emocionada porque... A ver si te haces reportajes de todos y cada uno de ellos. El cocinero del Trigo es un pedrajero como yo, Iván García Romo, que es un gran cocinero y es pedrajero como yo, o sea que también estamos de enhorabuena en Pedrajas. Pues nada, felicidades a los premiados, que se solía decir. Oye, vamos con el lío. Me he quedado con el titular de ABC: el PSOE sucumbe al brete del Partido Popular. Hablan de lo que ha ocurrido hoy en ese pleno de las Cortes Regionales, donde ha habido 3 proposiciones no de ley para respaldar la apertura de la central nuclear de Velilla, de la central nuclear no, de la térmica de Velilla del río Carrión, pero es verdad que con criterios muy diferentes, aunque es verdad que una de ellas, respaldada por el PP y el Partido Socialista, lo que viene a decir es que el Gobierno no haga caso a una proposición que se aprobó en su día en el Congreso y que mantenga la planta abierta. ¿Qué opináis de todo este jardín? Y sobre todo, ¿qué opináis de lo que puede ocurrir mañana en la reunión en la que estará el presidente de la Junta, el presidente de Asturias y el presidente de Iberdrola con el ministro Nadal? Pues sobre la reunión que va a haber mañana por la tarde en el Ministerio de Industria, yo confío que cuando las partes se quieren sentar a hablar, porque puede haber un encuentro, ¿no?, en esas posturas tan diferentes que existen de Iberdrola de querer adelantar el cierre de la térmica de Velilla y de Lada en Asturias, y por otro lado tanto el Ministerio como las dos comunidades, Asturias y Castilla y León, de mantener el proceso de reducción de las emisiones de CO2, pero mantener abiertas las térmicas, ¿no? Sobre lo que ha pasado esta mañana en el pleno de las Cortes, bueno, pues que se han llevado 3 enmiendas sobre el tema de Velilla, del cierre de Velilla del río Carrión, y es verdad que es que ha sido un enredarse más y más unos con otros. Al final ha prosperado la del Partido Popular apoyada por el PSOE y la del PSOE con la abstención del Partido Popular, ¿no? Pero de los puntos yo me quedo con esa petición de la PNL propuesta por el Partido Popular, por el Grupo Popular, ¿no?, que es que el cierre de las centrales se mantenga, ¿no?, el proceso para reducir y para acoplar y para acoplarse se prolongue hasta 2030, ¿no?, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando que en el caso de Velilla del río Carrión un centenar de familias se veían afectadas por este cierre y la montaña palentina precisamente no está para perder empleos. Óscar, ¿qué esperas de lo de mañana y qué piensas de lo que ha ocurrido hoy? Que se sienten siempre es bueno.
Lo que ya no sé es qué puede salir de la reunión, yo creo que no lo sabemos nadie, pero dependerá mucho de la actitud con la que vayan, ¿no? Porque si alguien se sienta con la intención de cobrarse pieza, posiblemente el otro no se va a dejar. Entonces yo creo que lo importante, yo creo que ahí sobre todo va a ser importante la posición del ministro. El ministro, yo creo, porque aquí el presidente de la Junta dejó muy claro hace una semana su posición bastante dura. El presidente de Iberdrola defiende los intereses de su empresa, digamos que son las dos partes que están enfrentadas, y el ministro, pues yo creo que es el que tiene que llevar mañana a esa reunión una posición de mediación en la que, a ser posible, se pueda llegar a un punto de entendimiento que no creo que sea definitivo, pero sí al menos para templar y devolver un poco las aguas a su cauce después de una última semana complicada. Y luego en las Cortes, lo de esta mañana, pues yo creo que también da gusto ver que de vez en cuando que a PSOE y Junta, PP, vayan de la mano en determinados asuntos de la comunidad, que no son los únicos que preocupan en la comunidad. O sea, el futuro de las comarcas mineras es importante, pero también es importante el futuro de otras comarcas no mineras de la comunidad, a las que yo creo que también desde la Junta no se le presta la atención debida. Pero dicho eso, es importante que se pongan de acuerdo en eso, y bueno, y cada uno tendrá que luchar en su partido, con sus partidos en Madrid, para ver cómo hacen compatible la defensa de un posicionamiento en Castilla y León y el posicionamiento de Madrid. Pero bueno, ejemplos de esa distorsión ha habido en los últimos años unos cuantos. Vamos a ver por dónde. Le voy a preguntar a Ernesto si es optimista de cara a esa reunión de mañana en el Ministerio de Energía. Hombre, yo en principio sí soy optimista porque la térmica de Velilla arroja beneficios, y lo que no está dispuesto a hacer Iberdrola, que es invertir en corregir las emisiones de esa térmica, que es lo que sí está dispuesto Gas Natural en La Robla, que no se va a cerrar por ese motivo. Tampoco el Gobierno lo ha hecho, ha trabajado en la Ciudem para esa captura de CO2 y para conseguir que seamos un país que no tenga que prescindir de las térmicas, de la energía térmica, que es la que garantiza la conectividad de todo el sistema, es decir, que no se corte la luz, y que es lo que funciona también en lugares como Alemania, como Francia, no se suspenden las térmicas de carbón. Es curioso porque el año pasado Iberdrola anunció una inversión de 3 millones en Velilla para mejorar los sistemas de reducción de CO2, para hacer de Velilla de Río Carrión una planta puntera, y año y poco después nos encontramos con que vamos a adelantar el cierre. Es curioso, ¿no? Claro, y que no le importa a su presidente podar 200 corazones de esos que tiene en Castilla y León en Velilla. Bueno, pues mañana les contaremos lo que ha dado de sí esa reunión en el Ministerio de Energía entre el ministro Álvaro Nadal, el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera, el presidente también asturiano Javier Fernández y el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán. Ya veremos, se lo contaremos, esa será una de las noticias de este jueves. La otra estará en el Congreso y tiene que ver con el cupo vasco. El PSOE apoyará mañana la reforma de ese cupo en el Congreso. Un voto que le ha costado el enésimo quebradero de cabeza a Pedro Sánchez con algunos de los varones socialistas que protestaban porque no se haya abordado a la vez que la financiación autonómica. El secretario general socialista ha hablado hoy con sus líderes territoriales para aunar posturas. Pedro Sánchez ha llamado a todos los varones del PSOE para apagar un conato de incendio a cuenta del cupo vasco que los socialistas apoyarán este jueves en el Congreso. Lo han hecho ante las quejas de los presidentes de Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana, porque se va a aprobar sin que se haya reformado la financiación autonómica. No se pueden someter los presupuestos generales del Estado a subasta. Otros, como Luis Tudanca, no critican el cupo vasco. El Partido Socialista defiende el concierto vasco, el cupo vasco, porque es un mandato constitucional. Lo que queremos también es una revisión de la financiación autonómica para el resto de las comunidades autónomas. El PP de Castilla y León también reclama esa reforma.
tenemos que buscar el mayor consenso posible y aquí es fundamental la colaboración de las dos grandes fuerzas políticas. Podemos coincide en la necesidad de cambiar el modelo. Castilla y León está claramente perjudicada por este sistema de financiación implementado por el Partido Socialista en 2009 y al que el Partido Popular no ha modificado una coma durante todos estos años. Los partidos reclaman un cambio que Rajoy se resiste a poner fecha. Lo más pronto posible. El Gobierno buscará apoyos en la recién creada Comisión Territorial del Congreso para reformarla. Comenzar a diseñar. Ciudadanos ha sido el partido más crítico con este cupo vasco, pero tenéis claro que mañana ese cupo vasco va a salir adelante en el Congreso. Sí, sobre todo porque si el Partido Socialista ha comprometido su apoyo, pues así será, ¿no? Yo creo que no es incompatible. Lo que pasa es que tal y como se ha hecho va a quedar muy feo. Me explico, va a quedar muy feo pues porque en un momento en el que precisamente en España lo que se ha vuelto a aflorar es el asunto de los privilegios de las comunidades en las que el nacionalismo tiene un peso mayor, al final con todo el tema catalán y todo eso, al final resulta que vuelve de nuevo la sensación en el resto de España de que los nacionalistas allá donde gobiernan son privilegiados económicamente por el gobierno. Y más aún en un momento en el que el resto de las comunidades autónomas están esperando como agua de mayo desde hace muchísimos años una reforma de la financiación autonómica que no llega. Entonces, claro, resulta que para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene, el PP ha tenido que elegir entre susto o muerte realmente el gobierno, o sea, porque si acepta el cupo, la reforma del cupo vasco, es para aprobar los presupuestos, evidentemente, o se queda sin presupuestos y entonces le atacarían por no tener presupuestos. Es una disyuntiva a la que se ha tenido que enfrentar Rajoy un poco complicada. Lo que sí que es cierto es que yo creo que el PSOE va a aprovechar esta coyuntura, pese a que apoya la actualización del cupo vasco, lo que va a aprovechar Pedro Sánchez, pese a ese rebrincamiento que ha tenido en algunos de sus varones, pues para hacer un poquito de política, porque en este momento con el tema catalán estaba muy unido al PP, o sea, parecía que iban juntos y no tenía espacio casi no tenía un espacio autónomo el PSOE para hacer política, y con esto puede empezar a hacer un poquito de oposición al ha tenido gobierno. Bastante lío con algunos de los suyos, ¿no? Varones que reclaman también mejorar la financiación en sus comunidades autónomas. Andalucía, la Comunidad Valenciana, pero es que es lo que dice Óscar, es que es lógico que haya cierto malestar, ya no solamente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, también en las comunidades gobernadas por el PP, porque es que el modelo de financiación autonómica se viene reclamando por casi todas las comunidades desde hace muchos años. La conferencia de presidentes fue una de las cuestiones que se abordó. Parece que se iba a llevar a cabo en esta legislatura, pero Mariano Rajoy ha dicho hoy lo más pronto posible. Eso es como no decir... Es una mala respuesta, sinceramente. No decir nada, no decir absolutamente nada. En esta comunidad sabemos que hay un déficit en la financiación. Solamente en la prestación de los servicios esenciales, que son la educación, la sanidad y los servicios sociales, hemos oído por activa y por pasiva al presidente Herrera que lo que nos llega de ese modelo de financiación, hay un déficit de 600 millones de euros solamente para cubrir eso, solo para cubrir eso. Dejadme que incorpore otra reflexión a esta tertulia, porque me da en la nariz que a nuestro quinto tertuliano lo que le quita el sueño esta noche precisamente son esos privilegios financieros del País Vasco. Para hoy, siempre toca, tengo el cuponazo. Y siempre toca a los mismos este cuponazo. Porque digo yo que un año podría tocar a los extremeños, otro año a los andaluces, otro año a los de Castilla y León. Pero está visto que hay que llamarse Aitor. Podría cambiarme el nombre y ponerme Joseba. Pero no son horas, Juanma. No son horas. Hombre, Joseba Nieto tiene razón, ¿no? El cuponazo siempre toca a los mismos. Efectivamente. Y la revisión del modelo de financiación autonómica estaba ya comprometida para este año. De hecho, los expertos entregaron sus informes en agosto, es decir, y parece que el calendario era que antes de diciembre se aprobara ese nuevo acuerdo de financiación autonómica, y parece que no va a ser así. Claro, es verdad que el Partido Nacionalista vuelve a tener la sartén por el mango y es uno de los partidos decisivos, clave, para que se puedan sacar adelante los presupuestos del año que viene, pero el otro partido que también necesita Mariano Rajoy es Ciudadanos, y ha sido Ciudadanos el más crítico con el cupo vasco porque lo considera una
anomalía que no tiene sentido porque estamos hablando de un privilegio que data de las guerras carlistas del siglo XIX. En fin, si eso es actual, yo creo que en cualquier otro país de Europa esto lo consideran, no sé, una cosa del pasado, algo pero está sin recogido en sentido. la Constitución. Sería necesario reformar la Constitución para eliminar esos privilegios que tienen estas dos comunidades autónomas. Ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problemón. En nuestra ración diaria de la crisis catalana, hoy la noticia estaba en las negociaciones de Esquerra y de Juntos por Cataluña para dejar aparcada la vía unilateral, así aparece en algún borrador antes de esa campaña electoral que se avecina. Una postura que no gusta nada a los de la CUP, que siguen apostando por la vía unilateral. Mientras tanto, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Mariano Rajoy ha sido muy contundente cuando el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, le ha preguntado qué hará el Gobierno si los independentistas ganan las elecciones. Si ganamos, no veremos a la policía dando porrazos a la gente que quiere votar, ni veremos un ferry con la cara de un piolín en el puerto de Barcelona. Por supuesto que respetaré el resultado de las elecciones. Son unas elecciones que he convocado yo en mi condición de presidente del Gobierno. Es que si ustedes ganan las elecciones solo tienen que hacer una cosa: gobernar. Respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías, en el supuesto de que ustedes ganan, y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. Y nos quedamos todos tranquilos. Nos quedamos todos tranquilos. Hoy ha estado hasta más comedido Gabriel Rufián, no ha sacado las esposas. Creo que le echó el otro día una buena bronca a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por sus numeritos. Es que nos tienen acostumbrados a hacer alguno de vez en cuando, la verdad. Oye, más allá de este debate de esta mañana en las Cortes, lo que hemos conocido a lo largo de la tarde, RC y Junts por Catalunya negocian dejar la vía unilateral y la CUP les avisa de que no renunciará. ¿Ese va a ser el siguiente escenario al que se enfrenten los independentistas? Que la CUP no renunciará, eso se está claro, forma parte de su diario, de su ADN. Lo de Esquerra y Junts pel Sí o Junts per Catalunya, pues habrá que verlo. No, me gustaría no pensar que eso sea simplemente una estrategia de cambiar el lobo por vestirse de cordero, pues porque evidentemente saben que hay mucho votante, hay mucho electorado en Cataluña que no le ha gustado, de sus propias formaciones, a los que no les ha gustado esta deriva independentista, soberanista que han llevado en los últimos meses, y posiblemente entiendan que para poder volver a ganar las elecciones o para sumar una mayoría en el Parlamento necesitan moderar el discurso. Y me gustaría pensar que no es solamente una estrategia para recuperar ese voto perdido y luego, una vez ganadas las elecciones o constituye esa mayoría parlamentaria, volver a las andadas. Me gustaría no pensar que sea así, pero no tengo yo mucha fe en que así sea. Me parece a mí que es una estrategia de cara a las elecciones del próximo día 21, y en el momento que se vean legitimados porque hayan conseguido los votos suficientes, pues volverán a su ruta y a su hoja independentista. Estoy convencidísima, vamos, lo que decía Óscar, que la CUP pues lo lleva en su ADN, en su ideario, y evidentemente no va a renunciar a ello, pero lo que han planteado hoy Esquerra y Junts per Barcelona creo que es una estrategia de cara a las elecciones del per Catalunya. Bueno, el que sí que ha renunciado es Puigdemont. Dice, renuncia al sueldo de expresidente de 112.000 euros al año porque no acepta su cese. Dice que quiere seguir cobrando el sueldo de diputado. Y otra noticia que tiene que ver con el proceso, que tiene que ver más que con la parte política, con la parte jurídica, es esa decisión que hemos conocido esta mañana de la juez Lamela, que sí que también es partidaria de que todos los autos, todas las causas vinculadas con el proceso, pues deriven hacia un mismo tribunal, en este caso al Tribunal Supremo. Es de lo que se venía hablando y parece que así va a ser, ¿no? ¿Creéis que esto es lo que va a tener que ocurrir, lo que tenía que ocurrir sí o sí? Hombre, parece lógico que sea el Supremo, ¿no?, el que se haga cargo de toda la investigación que tiene que ver con el proceso y con la declaración unilateral de independencia, ¿no? Además, ella ha argumentado el por qué tiene que ir por qué tiene que estar el Constitucional, el que en bloque lleve adelante la investigación, ¿no? Habla de un engranaje perfecto, de una organización perfectamente organizada y estructurada, con una parte política y una parte social. Y es más, cuando parte de los documentos que se incautaron en septiembre, cuando en las diferentes consejerías había una estructura totalmente definida, ¿no?, que era una estructura política y una estructura social, donde estaban ANC, Òmnium y el propio José Luis Trapero, que va a ser uno de las principales pivotes
dotes de esta organización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ella misma lo ha demostrado, lo ha argumentado y lo ha explicado perfectamente, creo que tiene todo el sentido. Sí, tiene todo el sentido. Si ella, que es la que lleva la causa, en su escrito de veintitantos folios, defiende esa posición, la de que el Supremo lleve toda la causa, no se escinda en diferentes asuntos, creo que pocas posibilidades hay realmente de que no vaya a ser así, por mucho que a la Fiscalía no le guste, ¿no? Considere que podrían ir en procedimientos separados. Y si hemos creído hasta ahora en lo que ha ido haciendo la jueza al respecto en este proceso, creo que lo lógico es pensar que también lo está haciendo con un criterio objetivo, ¿no? O sea, que creo que no hay ningún motivo para pensar lo contrario. Lo que sí que es cierto es que en el en el escrito no ha hecho referencia al delito de rebelión, que sí que aparecía en otros momentos. Sedición, desobediencia y malversación. Eso es lo que... Y eso supone, si al final se produce, es decir, esa situación, que el Supremo se haga cargo de todas las causas que tienen que ver con el proceso, ¿eso supone, Ernesto, que estamos relativamente cerca a ver a los exconsellers salir de nuevo a la calle y a los Jordis? Hombre, yo creo que por lo menos los exconsejeros y el vicepresidente están en la misma situación objetiva que los miembros de la presidenta del Parlamento y los miembros de la mesa. Y en principio, no sé si los representantes de las dos asociaciones, Òmnium Cultural y ANC, están en esa misma situación, pero desde luego los exconsejeros quizás sí. Bueno, pues esa será, sin lugar a dudas, una de las noticias de los próximos días, que tiene que ver con todo lo que es la crisis catalana, que día sí día también es motivo de tertulia y de debate, porque es motivo al final de preocupación. Nos vamos a ir hasta León, porque Alfaem se convirtió hace 25 años en el refugio para las personas con problemas de salud mental que quedaron desamparadas tras la reforma psiquiátrica. Su labor desde entonces le ha valido recibir el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos del Diario de León. Ha sido en un acto donde se reclamó acabar con los prejuicios que aún sufren. Santa Isabel se quedó sin más plazas, la administración no aportaba recursos. La reforma psiquiátrica comenzó de golpe para muchas familias que encontraron una tabla de salvación en Alfaem. Asunción Sedano, su presidenta, recuerda aquellos comienzos y la intensa labor de este cuarto de siglo, pero aún queda mucho trabajo, muchos prejuicios. Solo cuando caigan esos muros podremos decir que el sueño de Alfaem se ha convertido en una realidad. El presidente de la Junta recoge el guante. En el acto de entrega del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos del Diario de León, aseguraba que la sociedad se construye con progreso económico, pero también con mejora social. Garantizando, en definitiva, y es lo hermoso de este caso y es lo hermoso de este premio, ese derecho a una vida plena y a una felicidad que tienen las personas con enfermedad mental. Es lo que vosotros garantizáis desde hace 25 años. Asociaciones como Alfaem hacen posible el progreso social, que todos los ciudadanos, sin distinción, gocen de un mínimo de calidad de vida. Este año, sin ir más lejos, ya llevan 1.700 intervenciones. Una labor que debe hacernos reflexionar a todos nosotros sobre nuestro propio papel en la sociedad. El valor, el esfuerzo, la abnegación y, por supuesto, los resultados les avalan. Alfaem rompe barreras y prejuicios e integra a los enfermos mentales a través del empleo. Una labor que se convierte en ejemplo para que no olvidemos los valores que nos hacen sociedad. Felicidades a Alfaem por ese merecido premio y reiteramos nuestra felicitación al restaurante El Trigo de Valladolid, que esta noche ha conseguido una estrella Michelin, la 10ª estrella de los restaurantes de nuestra tierra. Qué mejor nombre, ¿no?, para un restaurante de Castilla y León que llamarse El Trigo. Qué apropiado. Gracias, Ana. Gracias, Óscar. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana, Hasta ¿vale? mañana. Hasta mañana. Nosotros ya nos vamos. Les dejo con la información meteorológica y con Andrés Gómez, y desde las 7:30 de la mañana Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen. Buenas noches.